Buenos días a todos. Esta semana retomamos nuestra actividad parlamentaria después del parón impuesto por el Partido Socialista. Nuestra primera acción, como no podía ser de otra manera, ha sido pedir la reprobación de Pedro Sánchez y de sus diputados socialcomunistas en Asturias por sus actos de traición a la patria, apoyando y votando la ley de amnistía que ha regalado a los golpistas catalanes. Ya dentro de nuestra actividad parlamentaria hemos demostrado al señor Barbón que Asturias no va como él dice. Asturias no va bien y le hemos dejado claro que menos los que viven de la administración y de sus chiringuitos, el resto vivimos sometidos a una carga fiscal y burocrática que nos asfixia, pero ya sabemos que a eso a él no le importa. Y ya también en clave parlamentaria hemos llevado una proposición no de ley sobre inserción laboral de los jóvenes, una proposición que como siempre fue bloqueada por las izquierdas, unas izquierdas falsarias y mentirosas que dicen que todo va bien mientras pasan del éxodo juvenil y de la falta de oportunidades laborales en la región. También nos dedicamos a desenmascarar al gobierno socialcomunista que está obsesionado en eliminar el pensamiento libre y la iniciativa privada. Y lo hicimos en las comparecencias de la ley de guarderías de 0 a 3, esa ley terrible que está enfocada en adoctrinar a los niños. Y nuestra última acción de la semana ha sido criticar con dureza el ataque socialcomunista a la tauromaquia. Como veis, ha sido una semana llena de contenidos. Nosotros seguiremos defendiendo a Asturias y a los asturianos de la sinrazón de las izquierdas. Seguiremos trabajando.